Durkheim nos menciona que para conocer la función de la educación debemos analizar las condiciones que caracterizan nuestro momento histórico. Y es que, por ejemplo, en la antigua Roma, la educación se caracterizó por formar a los estudiantes en las artes de la guerra y conquista militar. Esto porque era una civilización conquistadora. O en el Renacimiento, que se le dio mayor importancia a la formación humanística y laica, teniendo en cuenta las nuevas ideas antropocentristas que imperaban en la época. Así, vemos cómo la función o el quehacer de la educación siempre ha estado estrechamente vinculado a hechos históricos, tales como la religión, la organización política o económica. Existe entonces, en cada momento de la historia, un tipo de regulador educacional, porque si bien el fin de la educación, como lo dice Kant, es el de desarrollar todas las capacidades humanas, también es necesario, como nos lo aclara Durkheim, formarlos para dedicar una función específica en la sociedad. Según cuáles sean nuestras aptitudes, tendremos diferentes funciones que cumplir. De esta forma, entendemos por qué nos dice que la educación es un ente social, es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada. La función de la educación es formar a los estudiantes en las habilidades y valores que le permitan desarrollarse satisfactoriamente en su entorno. Y es que para que la sociedad funcione armónicamente, es necesario que sus miembros compartan ciertas normas y valores. Sin embargo, no es función del Estado determinar esos acuerdos sociales, sino que dicha sociedad debe construirse a sí misma, evitando crear universalismos que violenten la diversidad cultural, como nos lo indica Segato. Pero para desenvolvernos en la sociedad, debemos reconocer y respetar las normas y valores que la rigen. Para Durkheim, la formación en valores debe estar basada en una educación moral laica. Puesto que históricamente se ha asociado la moral con la religión, Durkheim no buscó eliminar los conceptos que habían sido creados desde la religión en el ámbito comportamental, sino más bien proyectarlos y fundamentarlos en el pensamiento racional. Esta formación busca iniciar al niño en los diversos deberes que él mismo debe reconocer que tiene en la sociedad. No se trata entonces de enseñarle las normas sociales y los castigos asociados a estas, sino ayudarle, por medio de un ejercicio reflexivo, a reconocer la importancia de las normas sociales en el funcionamiento de la sociedad. Es decir, que es un actuar autónomo y no condicionado por el castigo. Por otro lado, está la educación intelectual, que hace referencia al desarrollo de cierto número de aptitudes fundamentales. Durkheim las denomina categorías, nociones básicas que son los marcos y las herramientas del pensamiento lógico, no solo las formas más abstractas del pensamiento, sino nuestra interpretación del mundo, nuestro concepto de la vida. También nos menciona que es necesario formar la mente y no llenarla, es decir, no es memorizar procedimientos y fórmulas, sino adquirir plena conciencia de su función. Sin dejar a un lado la importancia de la práctica en el aprendizaje, nos indica que en la educación es necesario generar espacios en los cuales se pueda reflexionar en torno al valor intrínseco de los conocimientos. Durkheim reconoce dos tipos de niños y cómo estos están determinados por la educación que reciben, ya que una educación recibe la élite y otra las masas. Él rastrea esta segregación en la educación en los tiempos de la antigua Grecia, con Platón, ya que para esta época, mientras los hijos de los ciudadanos recibían una educación para participar en la construcción de la polis, los hijos de los esclavos, puesto que debían seguir siendo esclavos, recibían otro tipo de educación, basada únicamente en la mitología, es decir, en la mentira. De esta forma, la educación es utilizada por las minorías privilegiadas como un medio institucional para la reproducción de ideologías dominantes entre las mayorías. Estas pedagogías represivas fueron las que Durkheim evidenció en su contexto, pero ya no eran los ciudadanos y los esclavos, sino los burgueses y el proletariado los que ahora representaban esa lucha social. Y es que los empresarios se interesaron en la educación, ya que por medio de ella podían crear una actitud de docilidad y sometimiento entre las masas, además de asegurar una cuota de trabajadores eficientes que han interiorizado la obediencia a las leyes y a las jerarquías sociales. Para que los miembros de la sociedad puedan vivir en armonía, deben compartir ciertas ideas, acuerdos, leyes y valores. En ese sentido, la escuela tiene un papel fundamental para formar a los estudiantes según ese marco común que se ha establecido en las sociedades. Sin embargo, es diferente cuando la educación se utiliza como un aparato para crear una ficción social que se establece como norma colectiva, tanto por medio de las prácticas que se utilizan, la autoridad rígida del maestro o la pasividad por parte del estudiante, como los contenidos que se enseñan. Así, la educación se instrumentaliza para homogeneizar a los estudiantes, para crear un pensamiento común acerca del mundo, en el cual las jerarquías y normas sociales se deben respetar, y que para poder encajar en esta sociedad debemos normalizarnos, es decir, encajar nuestra identidad y costumbres con eso que se considera normal. De esta manera se violenta la libertad de los estudiantes al no permitirles la oportunidad de desarrollarse en su diferencia. Igualmente nos menciona cómo durante este tiempo las comunidades extranjeras que vivían en Francia
se enfrentaron a una colonización intelectual, ya que incluso se vieron obligadas a renunciar a su lengua, historia y cultura, muy similar a lo que son víctimas las personas indígenas, campesinas y afro, que al ingresar en las instituciones en las cuales su cultura e identidad no es respetada, y al contrario, busca ser erradicada y reemplazada. En primer lugar, como lo menciona ese gato, es necesario hablar sobre estos temas, ya que ignorarlos no desaparecerá el problema. Al contrario, será necesario crear espacios en los cuales se pueda discutir en torno a esto, con el fin de darles un lugar y generar soluciones. Por otra parte, es necesario crear actividades que fortalezcan el trabajo colaborativo, dado que por medio de la integración del grupo se fortalecerá la habilidad de los estudiantes para crear vínculos, un factor fundamental para la inclusión social. Igualmente, es necesario promover espacios en los que se les permita a los estudiantes reconocer y respetar las diferentes comunidades que convergen en nuestro país. También debemos evitar trazar un marco común para todos. Al contrario, debemos darles la posibilidad de pensarse como sujetos singulares, creando actividades, espacios y didácticas que les permitan desarrollar sus habilidades, para que así tengan diferentes opciones y posibilidades, y que su futuro no esté determinado por su raza, género u origen social.